Molt bones, família. Bueno, com tots sabeu, els diners i l'economia són un tema molt important i, per tant, hem d'estudiar i hem d'aprendre com funciona, què implica, els canvis que poden haver, les situacions, etc. Aleshores, aprofito que el Javier té vídeos molt bons, de contingut molt precís i molt elaborat, i per tant començarem veient com els bancs creen diners i quina és una de les realitats del sistema monetari. Vale? Aleshores, anem a veure què té per dir-nos en Javi. Jo aquest vídeo ja he vist, i n'he vist bastants més del seu canal, però aquest vídeo és perquè tots els meus seguidors estiguin al dia d'aquest tema. Som-hi! En los últimos años se ha hablado muchísimo de la maquinita de la impresora de los bancos centrales y de cómo estas se ponen a trabajar, imprimen dinero, crean dinero y por tanto inundan al sistema con liquidez, y eso genera pues que al final acabe llegando inflación y un empobrecimiento constante de las familias, de las personas, por la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, ¿qué hay de real detrás de todo esto? ¿Quién realmente está involucrado en la creación de dinero y cómo funciona esta creación de dinero? Vamos a verlo en el vídeo de hoy, sobre todo hacer la distinción entre lo que hace la banca central y lo que realmente hacen los bancos comerciales. Y ya te adelanto, la banca comercial, la del día a día, los bancos que conocemos, crean dinero de la nada, pueden prestar de la nada. Y esa es la realidad. Y si estudias finanzas o economía, posiblemente te sigan contando el mito de siempre, el mito que todos conocemos como el efecto multiplicador. Este mito sostiene que no, que los bancos necesitan dinero previamente depositado por otras personas para luego coger una parte y poder prestarla, así hasta multiplicar una serie de veces, la inversa del coeficiente de caja, que es la parte que guardan y que no prestan. Por ejemplo, digamos que Pepe, que es una persona que tiene $100, quiere depositarlos en su banco, simplemente para Disculpeu els sorolls de fons. tenerlos en el banco y estar más seguro, porque así no le roban. Bien, pues va a su banco de confianza y deposita estos $100. El banco va a guardar una parte, vamos a decir un 10%, que podríamos denominar el coeficiente de caja, y va a prestar los otros $90. Al prestar los otros $90, digamos que se los presta a José, que José es una persona que quiere un préstamo porque acaba de comprarle una casa a un constructor que acaba de terminar de construirla. Bien, pues José coge esos $90 y se los paga al banco del constructor, porque así el constructor recibe ese depósito en su cuenta bancaria. Es ahora el banco del constructor el que tiene $90 y por tanto puede repetir el proceso, guardar un 10% y prestar la otra cantidad. Esto dice, esta teoría sostiene que el dinero se puede llegar a multiplicar hasta la inversa del coeficiente de caja. En este caso, 1 dividido por 10% es igual a 10. Por tanto, los $100 que ha depositado Pepe se acabarían convirtiendo en $1000 dentro del sistema. Esto no es realmente así y de hecho varios bancos, tanto el Banco de España como el Banco de Inglaterra, han recalcado que los bancos crean dinero de la nada. Y es al revés, se crea el préstamo y por tanto el depósito. Vamos a verlo y vamos a ver también qué implicaciones tiene, porque te va a sorprender y ya por fin podremos poner claridad sobre quién realmente tiene la impresora, quién está detrás de la creación de dinero y sobre todo qué impactos tiene en el sistema financiero y en la economía real. Vamos a verlo, pero antes no olvides dejar un buen like, apoyar el canal, me ayudas muchísimo, y sobre todo suscribirte y darle a la campanita para no perderte todas las novedades que vamos a traer en estas próximas semanas. Vamos a ello. Cuando hablamos de banca existen tres teorías principales. La primera es la teoría de la intermediación. Básicamente se dice que los bancos son simplemente intermediarios financieros y que no tienen tampoco ningún impacto significativo sobre la creación de dinero. La segunda teoría es la que os he contado antes, la del efecto multiplicador, que básicamente sostiene que cuando una persona deposita, el banco puede llegar a prestar hasta una cantidad llamada ese efecto multiplicador y por tanto generar así dinero. Pero la tercera teoría es la teoría del crédito, que de hecho era dominante hasta 1920, pero luego a partir del año 1930 hasta el 1960 se volvió muy popular la del efecto multiplicador. Esta teoría, que de hecho es la más importante, sostiene que los bancos comerciales, no necesitan ningún tipo de depósito previo para dar un préstamo.
De hecho, los bancos comerciales crean dinero de la nada. Si una persona, por ejemplo, vamos a volver a hablar de Pepe, Pepe quiere pedir un préstamo, el banco directamente va a generar un préstamo para Pepe y por tanto para igualar ese balance va a generar también un depósito en sus pasivos. Ese depósito que genera sobre sus pasivos es un activo de Pepe que tiene ese dinero en la cuenta bancaria de su banco. De hecho, en la propia web del Banco de España tenéis escrito esto: cuando un banco comercial otorga nuevos préstamos a sus clientes, está creando dinero bancario que puede ser luego utilizado para comprar bienes o realizar inversiones. Vamos de hecho a mirar un artículo que publicó el Banco de Inglaterra en 2014 y además con unos esquemas muy sencillos de entender cómo funciona todo este proceso. Y en este artículo dice el Banco de Inglaterra, que se llama Money Creation in the Modern Theory, creación de dinero en la teoría moderna, en la economía moderna, disculpad, y dice, más que los bancos recibiendo depósitos cuando las familias ahorran y por tanto los meten en el banco y luego el banco prestando parte de esos depósitos, prestando parte de ese dinero que ha metido previamente los clientes, dice, el banco crea depósitos. ¿Los crea cómo? De la nada, dando préstamos. Si una persona llega y quiere un préstamo y se lo quieren conceder, se lo conceden y por tanto crean el pasivo, crean de esta persona, que sería un préstamo que debe, pero para ellos es un activo, para el banco es crear un activo que es ese préstamo, y a cambio crean también el pasivo que son los depósitos. Parece muy confuso, pero vamos a verlo. Aquí tenemos, por ejemplo, el balance del banco comercial. Dentro de un balance, recordar que tenemos los activos y los pasivos, las dos columnas, ¿de acuerdo? Y esto sería antes de crear nuevos préstamos y después de crear dinero, ¿de acuerdo? Antes de crear dinero y después de la creación de dinero. Vamos a ver cómo funciona antes y después. Los activos es lo que tienes y los pasivos es lo que debes. Así de sencillo. Bien, pues un banco comercial, ¿qué tienen activos y qué tienen pasivos? Pues en activos tiene las reservas y las divisas, el dinero en efectivo. Básicamente estas dos componen, ya lo veréis, lo que se denomina la base monetaria o el base money, que se denomina también y se conoce, porque está la base monetaria y luego está la oferta monetaria. La base monetaria podríamos definirla como pasivos del Banco Central, porque claro, los bancos comerciales al final es como si también tuviesen su propio banco. Nosotros tenemos un banco y por tanto depositamos nuestro dinero en ese banco. Pues los bancos comerciales depositan su dinero ¿dónde? En otro banco. ¿Qué cuál es? El Banco Central. Por ejemplo, en Estados Unidos, la conocida Reserva Federal. Así que la Reserva Federal tiene también sus activos y sus pasivos, y en el pasivo la Reserva Federal tiene las reservas y las divisas que debe a estos bancos, de todo el sistema interbancario. Sin embargo, las reservas solo se pueden mover en el sistema bancario, por lo tanto son interbancarias. Tú y yo no tenemos reservas, tenemos depósitos. Son los bancos los que tienen reservas y estas son un pasivo de la Reserva Federal que le debe a los bancos comerciales y los bancos comerciales depositan ahí sus reservas. Luego vamos a volver a esto porque hay cositas que declarar aquí y lo haremos luego con calma. Pero ¿qué tienen los pasivos del banco comercial? El banco comercial en pasivos pues tiene los depósitos. ¿Por qué? Porque es una deuda del banco hacia sus clientes. Si tú depositas tu dinero en un banco comercial, el banco comercial te debe ese dinero. Es una deuda que tiene el banco comercial contigo, porque cuando tú quieras sacar ese dinero, el banco comercial te lo tiene que pagar. Y si no te lo puede pagar, es cuando quiebra. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se imprime dinero? Cuando estos bancos comerciales prestan dinero a alguien que lo necesita. Pues generan un nuevo préstamo en sus activos, la parte de activos se expande porque hay un nuevo préstamo, y eso es un activo para el banco porque le deben dinero, y se crea también el pasivo porque ese préstamo se ingresa en un depósito del banco. Así que el banco le da un préstamo a Pepe o a Juan o a quien sea que ha pedido dinero y ese va a haber ahora creado un depósito en su cuenta bancaria con esa cantidad que ha pedido prestada. Para Pepe ese préstamo es un pasivo porque lo tendrá que pagar, pero para el banco es un activo. ¿Y qué se ha creado en el pasivo? Depósitos, una forma de dinero, una forma de dinero que se conoce en la parte de oferta monetaria. Y así es como los bancos, incentivando los préstamos y prestando cada vez más, van creando dinero de la nada. Posiblemente ahora te estés preguntando, ¿y los bancos pueden crear todo el dinero que quieran infinito, sin ningún requerimiento, sin nada? Pues no, básicamente tienen que cumplir con ciertos criterios a la hora de prestar. El primero, la calidad crediticia de los prestatarios. Es súper importante que cuando prestan dinero no se lo presten a cualquiera, sea una persona que realmente pueda cumplir con las obligaciones y pueda devolver el préstamo. Si no, imaginaros, el banco perdería toda la confianza, la gente iría a sacar todo su dinero, que por cierto ya hemos visto que el banco
tiene reservas, pero las reservas son interbancarias y una muy pequeña parte la tienen dinero en efectivo, por lo que si todos vamos al mismo tiempo a sacar nuestro dinero del banco, el banco no tiene dinero suficiente para pagarnos a todos y darnos a todos ese dinero en efectivo. Por otro lado, depende también de lo atractivo que sea el tipo de interés. Imaginaos que la Reserva Federal o cualquier banco central decide subir el interés, los tipos de interés que paga por las reservas bancarias. Si sube los tipos de interés, para el banco es más atractivo dejar su dinero en reservas bancarias que crear depósitos. Si el tipo de interés que paga el Banco Central por las reservas incrementa, para los bancos comerciales puede ser más interesante mantener su dinero en reservas en vez de crear nuevos préstamos, en vez de tener activos que a lo mejor te pagan un interés igual pero con un mayor riesgo crediticio o incluso un interés menor. Imaginar si yo le presto a Pepe, soy un banco y le presto a Pepe y Pepe me paga un 3% y la Reserva Federal me está pagando también un 3%. ¿Dónde voy a tener el dinero y dónde voy a estar más cómodo? Y por último, también por el capital requerido, por todas las regulaciones que se llevan a cabo dentro del sistema bancario. Estas también influyen y por tanto los bancos tienen que tener esta serie de condiciones en cuenta a la hora de prestar. Y hasta aquí hemos visto, por tanto, cómo los bancos comerciales son los responsables de crear depósitos otorgando nuevos préstamos. Por lo tanto, si quieres calentar la economía, si quieres que la economía vaya bien y se calienta y que la oferta monetaria incremente, los bancos comerciales tienen que realizar préstamos. Si los bancos comerciales dejan de realizar préstamos, la economía posiblemente o la oferta monetaria empiece a disminuir. Pero, ¿qué pasa con la banca central? ¿Qué pasa con los bancos centrales, con la Fed, con el Banco Central Europeo y con esa impresora de la que tanto se habla? Bien, los bancos centrales lo que pueden hacer es crear reservas. ¿Y qué son las reservas? Pues básicamente es el dinero interbancario. Ya hemos explicado antes que al igual que yo tengo una cuenta en mi banco tiene una cuenta en su banco central. Por lo tanto, los bancos centrales son el banco de los bancos comerciales. Si miramos por ejemplo aquí, el Banco Central tiene en sus pasivos, por tanto debe, reservas y dinero en efectivo, que es lo que se conoce como dinero base. La oferta de dinero base, la base money o base monetaria, mejor dicho. Estas reservas se quedan en el sistema interbancario, no salen del sistema interbancario y entre bancos se pueden pagar utilizando estas reservas a través de lo que se denomina el llamado mecanismo Fedwire. Ahora bien, entra un proceso interesante conocido como el Quantitative Easing o QE que aparece desde 2008. El conocido Quantitative Easing muestra cómo los bancos centrales pueden comprar activos. ¿Y qué activos suelen comprar? Pues principalmente bonos hipotecarios, deuda hipotecaria o también bonos del Estado, bonos del Tesoro estadounidense. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo compran estos activos? Pues lo que hacen es que incrementan la parte del pasivo creando reservas bancarias con las que van a pagar a los bancos que tengan este activo para comprarlo y por tanto en los activos se van a quedar ese bono que han comprado, por ejemplo, del gobierno. Así es como el Banco Central incrementa su balance aplicando eso, el Quantitative Easing, comprando activos, por ejemplo, bonos del gobierno y genera en su otro lado, en el pasivo, reservas bancarias. Ahora bien, como su nombre indica, son reservas bancarias y por tanto ¿significa esto que porque aumenten las reservas bancarias este dinero llega a la economía real? No del todo. Recuerda que al final las reservas bancarias se mantienen en el sistema interbancario. Por ejemplo, desde los años 2000 las reservas bancarias en Japón han doblado y aún así los préstamos bancarios se han contraído un 25%. Así que no porque las reservas bancarias aumenten significa que los bancos van a generar mayores préstamos. Sin embargo, sí que hay que destacar una cosa, y es que lo que puede hacer es influenciar a los activos financieros. Porque fijaros en el siguiente ejemplo que da también el artículo del Banco de Inglaterra. ¿Qué pasa si el Banco Central, en vez de comprarle a un banco comercial esos bonos del Tesoro, esos bonos del Estado, se lo compra a un fondo de pensiones? Fijaros, el Pension Fund, que es el fondo de pensiones, va a recibir este depósito y va a otorgar su deuda gubernamental. Por lo tanto, tenía en activos unos bonos del Estado, este fondo de pensiones, los va a vender y se va a quedar con depósitos en sus activos. ¿Y qué va a hacer el Banco Central? Pues llevarse esa deuda y crear reservas bancarias para pagarlas. Las reservas bancarias es con lo que paga al banco comercial y este banco comercial genera el depósito que es el que llega a la cuenta del fondo de pensiones.
¿Qué va a pasar? Que al final el fondo de pensiones ha vendido su bono, tiene dinero, por tanto se ha creado depósitos bancarios, por tanto se va a utilizar ese dinero posiblemente para invertirlo en otros activos, unos activos financieros o activos de mayor riesgo. Así que podemos concluir, por tanto, que son los bancos centrales los que están encargados de la base monetaria y de lo que son las reservas bancarias, y que son ellos mismos los que pueden incrementar las reservas bancarias, pero que en principio estas se mantienen en el sistema interbancario y que por tanto no salen a la economía real, a la economía del día a día. Sí que es verdad que la compra de activos, ese conocido quantitative easing, puede afectar, no solo afecta a los activos financieros, donde puede hacer que, por ejemplo, las bolsas suban cuando esta Fed aplica ese quantitative easing, porque, por ejemplo, si compra bonos a largo plazo, incluso comprando esos bonos a largo plazo puede hacer que el interés reduzca y que las bolsas suban, etc., ¿no? Pero además, si compra fondos de pensiones, por ejemplo, estos se pueden encontrar con mayor dinero. En vez de tener ese bono, se pueden encontrar ahora con un depósito que utilizar para invertir en activos de mayor riesgo. Pero si tenemos que decir quién es el responsable real de crear dinero, de crear esa oferta monetaria y de esos depósitos, son los bancos comerciales, los bancos del día a día, que a través de sus préstamos crean dinero. ¿Y cuándo se destruye este dinero? Cuando estos préstamos son pagados o se realiza un impago. Cuanta más oferta monetaria haya, más probabilidades hay de que la economía se caliente. Y si esta oferta monetaria crece por encima de la oferta de bienes y servicios, posiblemente se produzca el fenómeno de inflación. Por tanto, si tuviésemos que decir quién tiene el verdadero poder de crear dinero y por tanto impactar en la oferta monetaria, que es al final la oferta que importa en el día a día, son los bancos comerciales. Pero ¿quién también está detrás de la creación de dinero y se habla menos de esta figura? Son los gobiernos. Los gobiernos, a través de sus déficits, a través de gastar más de lo que ingresan, crean dinero de la nada. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno tiene un déficit, y más aún si es muy elevado, lo que hace es pagar ese gasto mayor de lo que tiene de ingresos con deuda. Y eso, al final, también es creación de dinero y también tiene un impacto muy ligado al empobrecimiento de las familias y a la pérdida de poder adquisitivo. Así que espero que este vídeo te haya gustado. Como siempre, puedes ponerme lo que quieras abajo en los comentarios, intentaré responder cualquier pregunta. Recuerda revisar la caja en la descripción por si quieres seguir formándote, por si quieres acceder a cursos y más recursos para aprender sobre esto. Espero que el vídeo te haya gustado. Deja abajo también cualquier comentario o duda que tengas e intentaré responderlas todas. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Chao, chao. Bueno, molt bé, el Javi sempre fa uns vídeos excel·lents, té un domini del tema i un coneixement increïble, i la seva exposició sempre és inspiradora. Vull recomanar que en Javier té un curs que es diu Domina la Bolsa, que està molt bé, per principiants, i, doncs res, hem de seguir estudiant i hem de seguir aprenent com funciona per poder prendre decisions de manera més efectiva. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que el contingut t'hagi semblat interessant i estigues atent perquè d'aquí... d'ara en endavant convertiré aquest canal en un espai de debat de temes tan interessants com és l'economia i les finances. Que vagi bé.